Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Galazo, soy estudiante de Logosofía y es para mí muy grato poder compartir hoy con ustedes algunos elementos que Logosofía ha aportado a mi vida, particularmente en lo referido al ámbito laboral. Y es mi anhelo que luego de esta breve exposición puedan llevarse con ustedes una idea general, somera, sobre una parte de lo que es la logosofía, cómo es que ésta trae al conocimiento del ser humano una nueva forma de vivir y la repercusión que esto tiene sobre nuestro trabajo, sobre nuestra profesión, sobre nuestro oficio, sea el que sea. En lo personal, me desempeño en la labor docente como profesor de inglés y soy también estudiante de arquitectura próximo a egresar. La logosofía me ha significado un gran aporte en ambos terrenos. La logosofía es una ciencia dada a conocer en la primera mitad del siglo XX por el pensador argentino Carlos Bernardo González Pecocho, quien dedicó su vida a transmitir sus conocimientos y a impulsar este movimiento de superación que hoy se extiende en diversas partes del mundo. En esta oportunidad compartiré con ustedes observaciones, reflexiones y experiencias que he tenido como estudiante de logosofía en mi ámbito de trabajo. Al final de la exposición se va a abrir un espacio de preguntas, por lo que invitamos a los presentes a escribir en el chat de Zoom cualquier pregunta o inquietud que la exposición del tema les pudiese generar. Estaré contestando aquellas que sea posible en función del tiempo disponible. Hay también otras posibilidades de contacto que se muestran debajo en pantalla. Como introducción, y antes de entrar en el tema que da título a esta exposición, caben un par de acotaciones. En primer lugar, lo que voy a exponer a continuación no es la palabra oficial de la logosofía, sino la palabra de mi experiencia. Si bien mi experiencia tiene puntos de contacto con la experiencia de otros estudiantes de logosofía, la palabra oficial está en la bibliografía escrita por el autor de la logosofía, Carlos Bernardo González Pecocho, que está disponible en forma gratuita en la página web de la institución. En segundo lugar, si bien en esta ocasión vamos a tratar el tema de lo laboral en particular, cabe destacar que logosofía es una ciencia que toca todos los aspectos de la vida. El campo de aplicación y experimentación de la ciencia logosófica es la propia vida, lo cual naturalmente incluye el ámbito de nuestro trabajo. Esta exposición se va a dividir en dos partes. La primera va a estar orientada específicamente al ámbito laboral y a mi experiencia en ese sentido. La segunda parte, sobre el final, va a estar orientada al tema del rol de lo laboral en la vida del ser humano, es decir, dónde colocamos nuestro trabajo dentro del marco más amplio de la propia vida. Recordamos, una vez más, que si surge alguna inquietud, no duden en plantearla por medio del chat a los anfitriones que allí aparecen. Bien, entrando en la primera parte de esta exposición, el tema de lo laboral me parece relevante, por un lado, por mi experiencia como estudiante, como docente, donde he logrado ver la aplicabilidad y los beneficios de la logosofía, y por otro, por la relevancia que tiene lo laboral tanto en la sociedad
como en la formación del individuo, en la formación de cada uno de nosotros. Al pensar en este tema, me pregunté, ¿qué nos lleva a decidir seguir una profesión, estudiar un oficio? Observo que por un lado es una forma de resolver nuestra situación material, económica. Y veo que es también parte de una búsqueda por constituirse en un factor positivo en la sociedad, un anhelo de ser útil a esa sociedad y poder ayudar a resolver los problemas que esa sociedad plantea. Y es también parte de ese anhelo que todos tenemos como seres humanos de superarnos, de ser mejores. Todos sentimos, por lo general, que tenemos que superarnos, que tenemos que avanzar. Y a menudo encontramos en nuestra labor un campo donde podemos hacer esto. Y todos, sin dudas, queremos ser buenos en lo que hacemos. Entonces, ¿qué nos hace buenos en nuestra labor? ¿Cuáles son los elementos necesarios para ser un buen profesional, un buen trabajador? Observaba que hay dos grandes componentes. El primero, básico e ineludible, el conocimiento de la materia, la formación en el área de nuestra competencia. A través del estudio y la práctica, uno va ampliando su capacidad en su área de conocimiento. Es lo que en definitiva aprendemos en las universidades, centros de estudio, academias, etc. No hay ninguna persona que pueda legítimamente llevar a cabo una labor sin tener antes estos conocimientos como credencial. Pero existe también otra parte no menos importante. Y aquí está el tema central de esta exposición. Esa parte es la formación interna, es decir, el cultivo de recursos internos que repercuten directamente en nuestro desempeño en el trabajo. La adquisición de conocimientos que nos permiten resolver los problemas o situaciones que nos presenta una profesión o un oficio, pero ya no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de nuestro mundo interno. Por ejemplo, ¿cómo puedo usar mi mente de forma más productiva? ¿Cómo logro tener un impacto más positivo en mi ambiente de trabajo? ¿Cómo supero determinado aspecto de mi forma de ser que constituye un obstáculo frente a un problema? Observaba que aspectos como estos no son tratados ni en la universidad ni en las academias de estudio. Son aspectos que no están colmados por la enseñanza académica. ¿Cómo desarrollamos entonces este segundo componente de nuestra formación? Hay quienes dicen que naturalmente esto no se aprende en ningún curso y por lo tanto son cosas que se aprenden en la vida. Y observo que es cierto, que hay mucho que se aprende en la vida. Aunque muchas cosas se aprenden a los golpes, tras situaciones difíciles. Y muchas observo que no se aprenden por propia cuenta, por mucho que uno camine por la vida. Luego está la visión de que cada uno nace con ciertas características que lo definen y no hay mucho que uno pueda hacer al respecto. Logosofía nos presenta una tercera visión. Nos brinda la oportunidad de desarrollarnos en este sentido, trayendo conocimientos
que no nos enseñan lo que aprendemos en la universidad o en cursos de capacitación, sino que nos enseñan todo lo demás. Encontré en Logosofía una fuente de conocimientos para esta formación interna. Es en ella donde encuentro el aporte de la ciencia logosófica al ámbito laboral y profesional, porque Logosofía nos permite formarnos como seres humanos, y esto tiene como consecuencia facilitar y jerarquizar la actividad laboral. Y para ilustrar lo antedicho, presentamos algunos elementos que, a la vez que cultivarlos nos conforma en mejores seres humanos, repercuten positivamente en nuestra actividad. Por ejemplo, la disciplina, la discreción, la atención, la responsabilidad, la paciencia activa, la templanza. Claro que hay muchas otras que podríamos citar. Claramente, una persona disciplinada, atenta, va a tener un desempeño en su trabajo muy superior que una persona indisciplinada, que suele estar distraída y pasa cosas por alto, cometiendo por ello errores. Una persona discreta va a tener un impacto en su ambiente de trabajo muy diferente al de una persona indiscreta o susceptible. Una persona que ordena su mente previamente a realizar una tarea va a realizarla en forma más eficiente. En fin. Ahora, la gran pregunta que muchos nos hemos hecho en algún momento: ¿todo esto se nace con ello o se hace? Hay personas que de por sí uno ve que tienen ya naturalmente consigo características de disciplina, de discreción, de paciencia, y otras que no. De lo que no nos quedan dudas es de que no hay nadie que lo tenga todo. A todos nos falta algo para completar esa formación interna. ¿Qué hacemos entonces? Logosofía viene a mostrarnos que podemos, mediante nuestro propio esfuerzo, desarrollar todo aquello que nos falta. ¿Y qué herramientas nos da entonces Logosofía para desarrollarnos en este sentido? Identifico 3 grandes herramientas. La primera herramienta es que me ayuda a descubrir lo que realmente poseo internamente. Cuando comencé a estudiar Logosofía, yo dije, bueno, en buena medida me conozco. Por ejemplo, sé que soy bastante disciplinado, me dispongo a cumplir con una obligación y la cumplo. Discreto, no suelo diseminar chismes entre colegas, por ejemplo. Atento, responsable, muchas cosas buenas. Pero bueno, sí, capaz no muy paciente. Ahora, lo interesante es que con Logosofía vi que esa visión que tenía de mí mismo no era más que una impresión superficial. En la medida que estudiaba y me observaba con los elementos que me iba dando Logosofía, vi que era mucho más complejo conocerme realmente. Estas palabras, atención, disciplina, discreción, son palabras muy grandes. Cada una es un concepto a investigar, a estudiar, a ampliar, a profundizar. Me di cuenta que muchas veces esa impresión que tenía de mí mismo no se correspondía con mi realidad. Por ejemplo, al darme cuenta que un aspecto que yo tenía por positivo era en realidad negativo. La segunda herramienta es que me ayuda a conocer cómo funciona mi propio mundo interno. No me tira al agua sin herramientas. Logosofía no me dice,
usted tiene que superar estos aspectos, mucha suerte. No, me ilustra sobre el funcionamiento de la mente con sus pensamientos, la sensibilidad con sus sentimientos y muchas otras cosas. Es un mapa de ruta que me informa con qué me voy a encontrar cuando me interne en mí mismo. Y la tercera herramienta, invalorable y que desconocía totalmente, la observación interna. La observación interna, que, contrario a lo que hubiese pensado tiempo atrás, no implica necesariamente irse a meditar en soledad o en silencio. Puedo observarme conscientemente mientras realizo mi actividad. No solamente estoy realizando mi trabajo, con la mente distraída o solamente enfocada a mi tarea, sino atento también a lo que ocurre dentro mío. Logosofía nos indica cómo ejercitar y vigorizar esta capacidad que tenemos todos, pero que en mi caso al menos estaba en absoluto desuso y no sabía que tenía. Con estas herramientas, la labor profesional se convierte en un campo para el desarrollo interno, en experiencia con uno mismo y con los demás. Y para ilustrar esto, voy a dar algunos ejemplos de mi experiencia, comenzando con algunas experiencias individuales, experiencias conmigo mismo. Algo que he observado en mí mismo y en otros seres. Es que a veces uno sueña con llegar a algo específico, por ejemplo, en mi caso podría ser recibirse, obtener un título, y lucha por ello. Se desvela, se sacrifica. Y al tiempo de logrado ese anhelo, ese objetivo, el entusiasmo inicial pareciera irse esfumando, desvaneciendo. Con Logosofía aprendí sobre la necesidad de alimentar los pensamientos y sentimientos de entusiasmo inicial. Observé que hay pensamientos positivos, sentimientos de bien, por ejemplo, aquellos que nos llevan a gustar de lo que hacemos, aquellos que nos llevan a hacer las cosas con esmero, con responsabilidad, que uno puede alimentarlos para que no se debiliten ni marchiten con el tiempo. Problemas, frustraciones, errores y ciertos pensamientos a la larga pueden hacer que uno se empiece a desencantar un tanto de lo que hace. Logosofía enseña a crear dentro de sí estímulos que le permitan hacer siempre las cosas con gusto. Ahora, un aspecto totalmente nuevo para mí, y es que Logosofía nos habla de los pensamientos que se mueven en la mente independientemente de nuestra voluntad. Pensamientos que se mueven en la mente independientemente de nuestra voluntad. Habla también de pensamientos propios y pensamientos ajenos. Una experiencia singular vinculada a este hecho, que siempre recuerdo, es que en cierto momento de mi carrera, ya avanzado en ella, empecé súbitamente a dudar de mi elección. Entré en una especie de crisis donde me cuestioné la carrera que había elegido. Pero estando ya estudiando Logosofía, reparé en la necesidad de detenerme ante eso, examinar qué estaba ocurriendo, siendo que nunca antes había dudado de ello. Me ayudó el intentar identificar qué pensamientos me estaban haciendo dudar y observar de dónde provenían. ¿Los había elaborado yo? ¿Venían de otros seres? Y si venían de otros seres, ¿tenían una finalidad constructiva? Así, cuando hay un conflicto interno respecto de
qué hacer o una decisión que tomar, Logosofía nos ayuda a ubicarnos dentro de nosotros mismos frente a todas las voces que hablan en nuestra mente. Otra circunstancia que observé: llegar al trabajo y al disponerme a realizar mi tarea, observar que me faltan implementos, que pasé algo importante por alto, que cometí nuevamente el mismo error. Me di cuenta que eso se debía a que mi mente, de camino al trabajo, estaba distraída, ocupada con cosas sobre las que yo no tenía un control consciente. Vi que debía preparar mi mente, ordenando y seleccionando los pensamientos que me iban a ayudar ese día con mi actividad. Observé la utilidad de una disciplina mental asociada a mi labor. Ser consciente de mi estado mental. La mente es como un escritorio. Cuando está desordenado, cada vez que quiero hacer algo estoy: ¿dónde puse aquel papel? ¿Dónde está la lapicera? Pierdo tiempo buscando, me equivoco. Y en la mente pasa exactamente lo mismo. El orden y la disciplina en el desarrollo de cualquier actividad debe ser un reflejo de un orden y una disciplina que está primero en la mente. Veía que a veces el apremio nos obliga a ordenar la mente de apuro, pero Logosofía nos enseña a hacerlo por propia voluntad. Es un ejercicio mental que invita y enseña a hacer Logosofía y que agiliza nuestra mente. Y finalmente, una actitud interna que he observado, que es bajar la cortina luego de la actividad laboral. ¿A qué me refiero con esto? Claramente, en algún momento uno tiene que hacer a un lado las cuestiones del trabajo para dedicar su atención a otras. Pero el problema no era ese. El problema era que solía borrar prácticamente lo vivido de mi mente. No hacía un esfuerzo porque permaneciera en mí lo vivido para poder luego analizarlo. Como consecuencia, no aprendo de lo vivido. Y no puede ser que luego de una jornada de trabajo, con lo único que me quede es con la paga. Eso sería equivalente a cambiar tiempo por dinero. Empecé a observar la importancia de extraer elementos de esa experiencia laboral. Al final del día, mirar para atrás y poder contestarse la pregunta: ¿qué me llevo conmigo de lo que viví hoy? ¿Qué logré aplicar en el sentido de un mejoramiento? Por ejemplo, ¿me propuse para el día de hoy lograr estar más atento? ¿Lo logré? ¿No lo logré? ¿Por qué? Logosofía nos ayuda con esto. Y aquí está la comprobación más grande para mí que he hecho con Logosofía, y es la diferencia entre vivir conscientemente y vivir inconscientemente. Cuando actúo en forma inconsciente, es como estar dormido por dentro. Pasa la jornada laboral por delante de mis ojos, pero de ella luego poco me acuerdo o poco extraigo. Cuando vivo conscientemente, siento que realmente viví mi trabajo. Siento que viví más en menos tiempo, porque más es lo que permanece conmigo luego de vivir. Hay episodios que los recuerdo porque entiendo que los viví conscientemente, porque estaba practicando la observación, intentando aplicar algún elemento logosófico y vi algo nuevo. Por ejemplo, descubrí un pensamiento dentro de mí mismo que no sabía que tenía. O descubrí
la causa de un determinado estado de ánimo. O logré aplicar un conocimiento. O fui consciente de un momento de felicidad que viví dentro del salón de clase como docente. Otras de las cosas que observé que si no estoy atento las puedo pasar por alto. Y ese momento de felicidad lo llevo conmigo, lo conservo, como una energía que me impulsa en momentos difíciles. El ámbito laboral nos presenta también valiosas experiencias con los demás, con el colega, con el alumno, con el paciente, con el jefe, con el cliente. Recuerdo la siguiente situación. Estoy reunido con colegas y uno de ellos hace un comentario negativo sobre otro colega que no está presente. Es una situación que he observado que a veces surge un pensamiento de indiscreción y eso hace que surja otro y otro. Eso de fomentarse va configurando un ambiente no muy saludable. ¿Cómo actuar en esa situación? ¿Contribuyo yo a eso? Observaba que existe una responsabilidad ética para con la persona que no está presente. Un deber de defender a esa persona. Porque esa persona, al no estar presente, no se puede defender a sí misma. Pero ¿cómo puedo defenderla sin terminar yo también atacando o sin generar una reacción negativa en el grupo? Observé que manifestando cierto pensamiento contrario a eso, sin atacar a nadie, esa predisposición a la indiscreción que pudiese haber en ese momento en el ambiente se disipaba. También puede suceder que uno mismo sea el que genera una indiscreción, sin ser consciente de ello o del efecto que puede tener en el ambiente. Porque hay pensamientos dentro nuestro que a veces actúan sin nuestro permiso. Ahí ya hay una observación que uno puede hacer, uno puede reflexionar sobre el rol que uno cumple dentro de su lugar de trabajo. Recuerdo otra situación. Estando en mi trabajo, me encuentro con un colega nuevo. No lo conozco. Y me cae mal. Simplemente me cae mal. Normalmente lo hubiese dejado pasar. Seguramente me recuerde a alguien que no era de mi agrado y por eso me cae mal, por ejemplo. Pero la filosofía nos dice que no debemos dejar pasar de largo nuestros estados internos. Me dispuse así a observar. ¿Por qué tengo esta reacción interna frente a alguien que ni siquiera conozco? Lo primero que atiné fue realizar un movimiento de acercamiento para intentar revertir esa reacción. Más tarde, reflexionando, comprobé que lo que generaba esa reacción no estaba en la otra persona, sino en mí mismo. Y finalmente, aprender a escuchar. Hay personas que tienen una gran capacidad para escuchar, otras que no. Está bueno preguntarse, ¿soy bueno escuchando? Cuando en una discrepancia, por ejemplo, al estar intercambiando ideas con otro ser, ese ser está transmitiendo su punto de vista. ¿Lo estoy escuchando? ¿Estoy pensando en otra cosa? ¿Estoy agazapado pensando de antemano cómo le voy a refutar lo que dice sin realmente estar escuchándolo? La filosofía nos enseña a aprender a escuchar, estar abiertos a cambiar nuestra postura, a cambiar nuestra comprensión de las cosas. La filosofía nos enseña incluso a estar dispuestos a cambiar la comprensión que tenemos sobre la propia filosofía.
Estos fueron solamente algunos escenarios cotidianos, a modo de ejemplo, de cómo con logosofía logré extraer un contenido de ciertos episodios que seguramente no hubiera extraído de otra manera. Y no hay nadie que pueda cambiar nuestro mundo interno por nosotros. Solo nosotros mismos podemos hacerlo. Lo que nos da logosofía son herramientas para poder hacerlo. Y no todos tenemos las mismas características. Y por tanto, son diferentes los aspectos que a nivel interno tenemos que atender o que nos pueden interesar. Pero la logosofía da a cada uno lo que necesita para alcanzar lo que le falta. Y cabe destacar que lo que es la gradual eliminación de defectos o cultivo de virtudes es tan solo una parte del conocimiento logosófico. Logosofía nos da herramientas para ser más dueños de nosotros mismos, más conscientes, más dueños de nuestra propia mente y de nuestra voluntad. Y es un verdadero entrenamiento mental. Y aquí una gran diferencia del conocimiento académico o técnico con el que realizamos nuestro trabajo y el conocimiento logosófico. El primero es externo. Lo empleamos para resolver situaciones o problemas que están por fuera nuestro. Manejar un vehículo, atender al público, reparar un auto, dar una clase, construir un edificio. El conocimiento logosófico, por el contrario, está dirigido al ser interno. Es dentro de nosotros mismos que lo aplicamos. Y el estudio logosófico es también diferente del estudio académico. Uno no se recibe de logósofo, no hay pruebas. Bueno, en realidad hay pruebas, pero son con uno mismo. Las pruebas las ponen los episodios que vivimos día a día. Yo podría, por ejemplo, leerme toda la bibliografía de logosofía y acordarme con lujo de detalle lo que dice tal libro y querer entenderlo, pero hasta que no experimento, aplico y compruebo, no incorporo ningún conocimiento. Logosofía es, para el trabajador, una ciencia auxiliar por su repercusión positiva sobre su vida laboral. Sin embargo, esto es un efecto, no es su fin último. Es un efecto porque nuestro mundo interno, nuestra mente, nuestro sentir, es el centro de todo lo que realizamos. Con logosofía he observado que muchas veces los seres humanos no nos dedicamos a reflexionar sobre lo que vivimos, sino que actuamos como una máquina. Ponemos la mente en piloto automático. Me pongo el chip de lo que voy a hacer hoy, entro, cumplo, me voy. Claro, hay tareas que por ser mecánicas se benefician de un automatismo. Por ejemplo, si estoy manejando un auto, no voy a estar pensando en cómo usar los pedales, cuándo soltar el embrague, podría ser un tanto peligroso. Pero lo que sí puedo hacer es estar atento a lo que ocurre internamente mientras manejo ese auto. Se ha hablado también del problema de la rutina en el trabajo, de cómo a veces cansa o aburre. Observo que la rutina no está tanto en las actividades que realizamos, sino en cómo las vivimos. Si uno no logra observar algo nuevo o algo que le despierte interés, es porque no está observando, no está atento o no tiene los conocimientos para saber qué observar.
Hay una frase que escuché decir a una colega docente, que siempre recuerdo, ella decía que no es lo mismo tener 20 años de experiencia que tener un año de experiencia repetido 20 veces. Y siento que es con logosofía que logré encontrar dónde está la diferencia. No alcanza con la experiencia. Es necesario poder extraer lo más posible de esa experiencia. Y cuanto más conscientemente vivimos, más podemos extraer de ello. Siempre hay algo que observar, algo en lo que trabajar, más allá de la tarea específica que uno está realizando. La tarea no deja de ser instrumental, resolver un problema, una situación, pero tiene que haber algo más. Este es uno de los valores más grandes que entiendo que me aporta Logosofía, la posibilidad de encontrar en lo que hago algo más. Y siempre hay algo más. Sea en el ámbito que sea, cuando uno piensa que ya lo sabe todo, que ya lo domina todo y no le queda nada más por aprender, que ya lo ha visto todo, uno no hace sino cortarse a sí mismo la posibilidad de crecer. Pasando a la parte final, decía en el comienzo que a través de nuestro trabajo podemos canalizar un anhelo de superación y desarrollo individual. Sin embargo, surge la pregunta: ¿alcanza el desarrollo y perfeccionamiento en este sentido como culminación de las aspiraciones individuales? ¿Es dentro de la profesión o el trabajo que puedo alcanzar las mayores prerrogativas que están a mi alcance? En mi experiencia, observé que el estudio y la profesión llenaban un espacio en mi vida. Pero naturalmente había otros espacios por llenar. Y un espacio en particular no era llenado ni por la profesión ni por otros aspectos. Veo que no alcanza el desarrollo en el ámbito laboral o profesional por sí solo a colmar las necesidades de desarrollo integral que tiene el ser humano como ser bio-psico-espiritual. Muchas veces el trabajo, así como el estudio, nos absorbe. Y olvidamos grandes preguntas que en uno u otro momento nos hacemos. ¿Para qué trabajo? Bueno, trabajo para vivir. Bien, ¿pero para qué? En la siguiente imagen tenemos un ser vivo muy trabajador. Recuerdo una vez mirar una línea de hormigas a un lado de la calle, muy atareadas, yendo y viniendo, transportando alimento para asegurar la subsistencia de su colonia. Me pareció interesante cómo las hormigas, atareadas como estaban, en su incesante actividad, ignoraban por completo una cantidad de aspectos de la realidad que las rodeaba. Pese a estar esos aspectos allí, plenamente visibles y comprensibles para los seres humanos. La calle, los vehículos, los humanos que los conducían, las construcciones circundantes, el sol, en fin, una cantidad de cosas. Y luego me pregunté, ¿será que los seres humanos, en su ir y venir en cumplimiento de obligaciones y compromisos, nos sucede algo parecido? ¿Será que hay cosas que nos rodean todo el tiempo y no vemos? Y con la Logosofía comprobé que así es. Pero lo que el ser humano no ve ya no son las casas, los autos, son
otras cosas. Y hay otra diferencia. La hormiga no se puede elevar para ver o comprender aquello que ignora, porque esa es su naturaleza de hormiga. Pero el ser humano, por su configuración biopsicoespiritual, puede alcanzar a ver lo que aún no ve, a conocer lo que intuye que está, pero desconoce. Antes de estudiar logosofía, yo pensaba que esto no era posible, es decir, que éramos como lo mismo. Yo recuerdo que pensaba, pero dejate de cosas raras, el motivo de nuestra existencia en la Tierra, por qué soy quien soy. Pensé en cosas importantes para tu vida, en el estudio, en el trabajo, el sentido de la vida. Bueno, deja eso a los filósofos. ¿Pero es que acaso estas preguntas no son importantes para mi vida? De hecho, son centrales, porque el concepto que uno tiene de la vida se proyecta en todo lo que uno hace. Y las respuestas a estas preguntas no las encuentra uno en tal libro de Logosofía, página 38, párrafo 5. De nada serviría simplemente creer lo que nos dice Logosofía. Al contrario, conformarse con creer lo que dice Logosofía nos priva de obtener el conocimiento. Las respuestas se van encontrando dentro de uno, a través de la observación, la reflexión y la práctica. Logosofía es esencialmente experimental. Nos da un método para poder avanzar en nuestra comprensión y poder ir adquiriendo herramientas para ir comprendiendo más sobre nosotros mismos, sobre el universo y sobre nuestro lugar en el mismo como especie. Para terminar, aprendí con Logosofía que no importa nuestra profesión u oficio, hay un trabajo que todos podemos realizar. Ese trabajo es el trabajo interno, que lleva gradualmente al autoconocimiento y al esclarecimiento de nuestras inquietudes internas. Cuando me esfuerzo por realizar este trabajo, además de ver el efecto positivo que tiene sobre mí y sobre lo que hago en mi trabajo cotidiano, siento, y esto es lo que estimo más importante en realidad, que mi trabajo y mi profesión cobra un nuevo sentido, más grande, más amplio. No voy a trabajar para cumplir con mi trabajo solamente. Claro que cumplo con mi trabajo y lo disfruto, pero también lo aprovecho para investigar cómo funciona mi mente. ¿Cómo puedo realizar determinada labor mejor de lo que lo hice ayer? Voy a observarme, a ver si logro hacer algún movimiento para mejorar mi vínculo con determinada persona, estar atento para descubrir por qué me siento de tal forma en tal situación, etc. En la medida que uno profundiza y avanza en este estudio, surgen preguntas nuevas que antes no tenía, algunas de las cuales es difícil formular en palabras. Aparecen nuevas inquietudes, nuevos aspectos de la vida producen interés. Surgen nuevos motivos, además de los que uno ya tenía, para hacer todo lo que uno hace, incluyendo la actividad laboral. Como todo trabajo, este trabajo interno, para su correcta realización, requiere conocimientos. Y estos conocimientos los he encontrado en Logosofía. Abrimos a continuación un espacio para contestar preguntas que nos puedan haber llegado en el chat. Se están pasando el sistema para mostrarlas en pantalla y que todas las podamos ver claramente.
Es difícil ser dueño de uno mismo. ¿Cómo se hace? Sí, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace lo que estoy aprendiendo con la filosofía, básicamente? Es lo que estoy aprendiendo y claro que es difícil. Claro que es difícil. Y capaz que ahí también está la gracia, porque el hecho de que sea difícil, pienso que nos está mostrando que es algo en lo que tenemos que trabajar. Las grandes satisfacciones siempre vinieron de lograr lo difícil, nunca de lograr lo fácil. Bueno, estamos terminando por aquí, para respetar los tiempos, y les quería invitar a otra actividad que va a tener lugar en 2 semanas, el 15 de septiembre, que aparece allí en pantalla, y donde probablemente se puedan intercambiar sobre aspectos que no fueron cubiertos en la actividad de hoy. Así que muchas gracias, fue un gusto realmente compartir con ustedes estas experiencias y estos elementos. Y bueno, espero que se hayan podido llevar algo sobre la filosofía con ustedes. Muchas gracias.